Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a tantos de ustedes en vilo, hablando en las redes sociales, comentando en cada foro. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de la supuesta gran pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ese amor de telenovela que se vivió en la pantalla y que, según los rumores, traspasó la ficción para explotar en la vida real. Y créanme, los detalles que vamos a compartir son, bueno, digamos que son jugosos y, hasta ahora, poco claros para muchos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco e internacional. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas tras protagonizar la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era palpable, era eléctrica. Cada beso, cada mirada, cada escena, todo parecía tan real que era imposible no imaginarlos juntos fuera de los sets de grabación. Y, de hecho, así fue. Durante un tiempo su relación fue el tema principal de las revistas, las páginas de entretenimiento y, por supuesto, de las conversaciones de café de todos los fans. Se les veía juntos, se publicaban fotos, había rumores de compromiso, todo parecía indicar que estábamos ante la pareja del año, del siglo quizás. Pero entonces, ¡boom! De un momento a otro, todo se desmoronó. Las apariciones públicas cesaron, las fotos desaparecieron, y los rumores de una ruptura y, peor aún, de una pelea monumental, comenzaron a circular como pólvora. Y ahí es donde entramos nosotros, a intentar poner un poco de orden en este caos de especulaciones y medias verdades. La verdad es que los detalles exactos de qué provocó el fin de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y si hubo realmente una gran pelea, nunca han sido confirmados al 100% por ellos mismos. Ambos son bastante reservados con su vida privada, y eso, como siempre, abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y rumores. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han surgido varias teorías y posibles motivos que podrían explicar el abrupto final de su romance. Y hoy, vamos a desglosarlos uno por uno, analizando la información que tenemos y, por supuesto, escuchando sus opiniones. Uno de los motivos que más fuerza cobró en su momento, y que sigue siendo uno de los pilares de esta historia, tiene que ver con las presiones externas. Ser una pareja tan mediática con fans tan apasionados y una atención constante de la prensa, puede ser extremadamente agotador. Imaginen tener cada paso, cada palabra, cada gesto escrutado al detalle. Algunos allegados a la pareja, o al menos quienes se hacían pasar por tales, sugerían que la presión de mantener una imagen pública perfecta, sumada a las exigencias de sus carreras, comenzó a pasarles factura. La fama repentina y masiva que ambos alcanzaron con Erkenci los catapultó a la fama internacional, y con ella, una responsabilidad enorme. Demet, por su parte, siempre ha sido vista como una persona más reservada y enfocada en su carrera, mientras que Can Yaman, con su carisma arrollador y su estilo de vida más llamativo, a veces daba la impresión de disfrutar más de los flashes y la atención. Esta posible diferencia en cómo manejaban la fama y la exposición pública podría haber sido un punto de fricción. Otro rumor persistente y que se relaciona directamente con el punto anterior, es el supuesto conflicto de intereses o de prioridades en sus carreras. Se decía que Can Yaman, en su afán por expandir su carrera a nivel internacional, especialmente en Italia, estaba tomando decisiones que no terminaban de convencer a Demet. Se hablaba de proyectos de Can que lo mantenían alejado de Turquía por largos periodos, y quizás, Demet sentía que su relación no era una prioridad para él en ese momento. Recordemos que Demet también estaba construyendo una carrera sólida y exitosa en Turquía, y es natural que quisiera un compañero que estuviera en la misma sintonía o que al menos entendiera sus prioridades profesionales. Las idas y venidas constantes, las promesas de encuentros que se veían postergadas por compromisos laborales, pueden desgastar cualquier relación, y más aún si son figuras públicas con agendas tan complejas. Y hablando de compromisos laborales, no podemos obviar el factor de los proyectos individuales. Una vez que la relación se terminó, ambos continuaron con sus carreras de manera independiente. Demet ha tenido proyectos muy exitosos, y Can Yaman ha seguido triunfando, especialmente en Italia. Pero, ¿qué pasaba durante las grabaciones de Erkenci? Muchos creen que la chispa que vimos en pantalla, esa conexión tan especial, era en parte producto de su relación en la vida real, y que la presión de mantener esa química
Para la serie, sabiendo que eran pareja, pudo haber sido también un factor de estrés. Una vez que la relación terminó, es probable que grabar escenas románticas juntos se volviera incómodo. Y esa incomodidad, esa tensión no resuelta, podría haber sido el detonante de una pelea o un enfrentamiento más serio. Ahora entramos en el terreno de las especulaciones más personales, pero que también han sido muy comentadas. Se ha rumoreado, y esto es importante recalcarlo, que hubo celos. Sí, celos. Y no solo de una parte hacia la otra. En el mundo de la fama, donde hay muchísimas personas atractivas y un ambiente a menudo propicio para las tentaciones, los celos pueden ser un veneno lento para cualquier relación. Se hablaba de que Kan-Yaman, con su popularidad y la admiración que despertaba en muchas fans, a veces podría haber dado pie a situaciones que incomodaran a Demet. Por otro lado, también se insinuó que Demet, al ser una figura tan reconocida y deseada, pudo haber generado inseguridades en Kan. Sin embargo, y esto es crucial, no hay pruebas concretas de nada de esto. Son rumores, y en el mundo del espectáculo, los rumores son tan efímeros como pegadizos. Otro punto que se ha mencionado como posible causa de la ruptura, y que se relaciona un poco con la diferencia de enfoques, es el deseo de cada uno de lo que querían de la relación y de su futuro. Quizás, mientras Kan-Yaman buscaba una relación más libre y enfocada en su crecimiento profesional global, Demet anhelaba algo más estable y con planes de futuro a largo plazo, quizás en Turquía. Estas diferencias de expectativas vitales son comunes en cualquier pareja, pero cuando se magnifican por la exposición pública y la presión mediática, pueden volverse insostenibles. La gran pelea podría haber sido, en realidad, una conversación muy dura y honesta sobre sus diferencias fundamentales, que culminó en la decisión de tomar caminos separados. Y hablando de caminos separados, ¿hubo alguna intervención externa que pudiera haber avivado la llama de la discordia? Algunos medios turcos insinuaron, sin aportar pruebas concluyentes, que hubo terceras personas involucradas. Se llegó a mencionar a otras actrices o figuras públicas que habrían podido interferir en la relación. Sin embargo, estas son las especulaciones más débiles y, francamente, las que menos credibilidad tienen sin un sustento real. Lo más probable es que la ruptura haya sido un asunto puramente entre ellos dos, y que la gran pelea fuera, en realidad, la culminación de tensiones acumuladas. Lo que sí es cierto, y esto lo sabemos por sus apariciones públicas y declaraciones posteriores, es que la ruptura fue, al menos inicialmente, bastante dolorosa para ambos. Ambos se tomaron un tiempo para sanar y para enfocarse en sí mismos. Se les veía un poco decaídos en algunos eventos, aunque siempre con la profesionalidad que los caracteriza. Poco a poco fueron retomando sus vidas, y hoy ambos parecen haber seguido adelante, enfocados en sus exitosas carreras y, en la medida de lo posible, manteniendo una relación de respeto mutuo, al menos públicamente. No se les ha visto criticarse el uno al otro, y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho decir. Pero entonces, ¿realmente hubo una gran pelea? La respuesta más honesta es que probablemente no fue una pelea de gritos y portazos como podríamos imaginar en una telenovela. Lo más probable es que fuera una serie de desencuentros, de conversaciones difíciles, de diferencias irreconciliables que se fueron gestando poco a poco. Y quizás en un momento dado, hubo un momento de tensión más fuerte, un intercambio de palabras más subido de tono, que es lo que los rumores y la prensa decidieron bautizar como la gran pelea. A veces una diferencia fundamental, un ultimátum o una verdad incómoda dichos en un momento de máxima tensión, pueden ser más devastadores que cualquier discusión acalorada. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de amor entre Kan-Yaman y Demet Özdemir, y su posterior ruptura, ha sido una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. La química que compartieron en Erkencikus dejó una huella imborrable en los corazones de los fans, y la expectativa de que esa magia se tradujera en una relación duradera era muy alta. Por eso su separación fue un jarro de agua fría para muchos. Y como siempre en el vacío de información oficial, la imaginación y los rumores toman el control. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta gran pelea entre Kan-Yaman y Demet Özdemir. Desde las presiones de la fama, pasando por las diferencias profesionales y personales, hasta las especulaciones sobre celos e interferencias externas. Lo cierto es que la verdad exacta solo la saben ellos dos. Lo que sí sabemos es que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha capturado la atención de millones y nos ha dado mucho de qué hablar. Espero que este análisis les haya resultado interesante.
interesante y que les haya ayudado a comprender mejor uno de los enigmas de la televisión turca. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que causó la ruptura? ¿Piensan que hubo una gran pelea o fue una separación más silenciosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y, por supuesto, con toda la información que ustedes quieren saber. Hasta la próxima, mis queridos.